Mis amados amigos, mis queridos hermanos, a todos, que el Señor Jesús les bendiga. Les saluda el pastor José Humberto Gallego. Les recuerdo mis números telefónicos por si en algún momento usted necesita o desea comunicarse conmigo. 311-325-1203 y 300-623-6813. Leemos la palabra de Dios. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere al Evangelio, obvio, y fuere bautizado conforme está estipulado por Dios, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Dios amado, te agradecemos hoy también la bendición de poder presentar el mensaje de tu palabra, rogándote que extiendas tu mano y obres en la conciencia, en la mente y en el corazón de cada uno de los que escuchan. Necesitamos, Señor, un milagro tuyo en la vida de tantos que oyen la palabra, pero que todavía no han decidido obedecerte. Habla al corazón. Habla, Señor, directamente a cada uno de ellos y hazle sentir la necesidad de salvación, de perdón, de gozo, de alegría, de vivir una vida diferente a la que están viviendo, una vida que tú brindas solo por gracia y misericordia. Señor Jesús, que entiendan que la paga del pecado es la condenación, pero que el regalo tuyo por ahora es la vida eterna. Señor, pero solo tú lo puedes revelar. Gracias, Dios, por tu misericordia. Amén. El tema de hoy se titula Una promesa y una advertencia. La Biblia dice que como el Padre ama al Hijo, así ama Dios al hombre. Pero también, como el Padre castiga a su Hijo, así también Dios castiga a sus hijos. Generalmente, para educar la familia, se requiere sabiduría y, obvio, advertencias. Si uno tiene un hijo y le dice, si usted hace esto, y le explica el por qué no lo debe de hacer, las consecuencias que le puede traer, y él desobedece, entonces, ¿qué es lo que como padres hacemos? Corregirlos, castigarlos, para que entiendan que las cosas no son como ellos piensan, sino como uno les dice, porque ya hay una experiencia por delante. Si nosotros como humanos queremos que nuestros hijos sean gente de bien y los educamos, los guiamos por el camino correcto, la pregunta es, ¿cuánto no más Dios? Él sabe lo que hace y nosotros sabemos también lo que debemos de hacer. Ahora, todos sabemos que hay una gloria, pero también sabemos que hay un castigo, porque existe el Dios Todopoderoso, pero también existe el enemigo, el diablo, ese que quiere destruir a cada persona. Por eso estamos anunciando el Evangelio así, de una manera sencilla, para que cualquiera pueda entender el plan de Dios. Cuando el Señor Jesús resucitó, se apareció a los discípulos y les dio la gran comisión, el gran mandamiento. Les dijo, vayan por todo el mundo, ciudades, pueblos, aldeas, corregimientos, veredas, cercanas o lejanas,
y dijo, prediquen el evangelio, no la religión, porque la religión a nadie salva. Prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura, es decir, a toda persona. Ahora, tenemos entonces la promesa, el que creyere, no dice los, el que creyere de manera individual, no colectiva. El que creyere y al creer empiece a obedecer. Y dice, y fuere bautizado, este será salvo. Hay gente que dice, bueno, yo creo al evangelio, me gusta mucho y creo que la Biblia es la verdad, pero yo no me voy a hacer bautizar. No, a mí cuando estaba pequeño me bautizaron. Déjeme decirle que ese bautismo que a usted le hicieron cuando era mi niño, infante, bebé, no le sirve para nada. Pastor, pastor, ¿cómo se le ocurre? No, señor. Permítame explicarle algo. ¿Para qué a usted lo bautizaron? Ojalá pudiera responderme. De pronto me dirá, pastor, para colocarme el nombre y para pertenecer a la iglesia. El bautismo no es ni para lo uno ni para lo otro. La Biblia declara que el bautismo es para el perdón de los pecados. Por lo tanto, toda persona que entienda, que se dé cuenta, que sepa que es pecadora, necesita bautizarse. Si el bautismo fuera para colocarle nombre a la persona o a algo, el perro de mi casa que llama Tarzán, habría que bautizarlo. El gato que llama Pepe, habría que bautizarlo. El gallo que llama Julián, había que bautizarlo. Pero no, el bautismo es para el perdón de los pecados que la persona cometió por ignorancia. Le estoy hablando de una promesa y una sentencia. Aquí dice, el que creyere. Ahora, no es creer como a usted le parece. Es como dice la Escritura. Es como lo ordena el Señor. El que creyere al Evangelio. No a la religión pentecostal o a la religión católica o a la adventista o a la luterana o a la bautista. No, el que creyere al Evangelio y fuere bautizado, dice, este será salvo. Mas el que no creyere, aquí está la sentencia, este será condenado. Pastor, pero es que yo creo, no me quiero bautizar. Entonces, no está haciendo nada. Porque la orden del Señor es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pastor, si yo quiero, ¿puedo bautizarme y seguir pecando? No, señor. Peor ahí. La Biblia dice que sin santidad nadie, óigame bien, verá al Señor. Cuando uno se convierte a Dios, permite que Jesucristo entre en el corazón, Él cambia todas las cosas y ya el pecado comienza a fastidiar. Así como usted se coloca un zapato y le talla, así el pecado talla en su vida. Así como usted se coloca una ropa estrecha y le incomoda, así es el pecado. Ya incomoda, ya fastidia. Cuando la persona realmente se convierte a Dios de corazón. El deseo de hacer lo malo ya no es tan intenso. Ahora uno lo piensa dos veces. Entonces, cada uno escoge lo que quiere. Si quiere salvación, hoy la tiene. Pero si quiere castigo, también lo tiene. Ya la persona se dispone a obedecer si quiere. Porque repito, no es obligación, no. La salvación no es obligación, es un deber. Gente que dice,
pues yo, si Dios quiere que me salve, entonces que Él me obligue. Dios no obliga a nadie. Él solamente invita. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, óigame bien, si alguno me escucha y me da la oportunidad, yo le cambio la vida, le cambio el rumbo, le cambio el camino. Va por el camino ancho, lo enruto por el camino angosto. Por allí, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 22 y 23, nos dice la escritura que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. ¿Qué enseñaba él? El Evangelio. Y encaminándose a Jerusalén. Y alguien como usted le preguntó, Señor, ¿son pocos o son bastantes los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense ustedes a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La salvación, entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, es personal. No es que porque su mamá es cristiana, o porque su esposa es cristiana, o porque su hermano es cristiano, porque la familia es creyente, usted está metido allí. No, esto es individual. Cada cual debe de creerle a Dios y obvio, debe de obedecerle. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, nos dice la Biblia que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel por causa del evangelio. Allí los metieron en el cepo y ellos cantaban himnos a Dios y oraban. Y a medianoche hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero se iba a matar, porque si un preso se huía, el carcelero pagaba con su vida. Pero cuando él se iba a matar, Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí, nadie se ha ido. ¿Qué pasó allí? Dios quería salvar al carcelero y llevó a Pablo y a Silas allá a la cárcel. ¿Para qué? Para que le hablaran. Dice la Biblia que él lo llevó a su casa y le lavó las heridas. Ellos le predicaron el evangelio, le explicaron el valor del evangelio. Y el carcelero preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo, crea en el Señor Jesús y será salvo usted y su casa. No es que por creer usted los demás se salvan, no. Si usted cree y los demás ven su testimonio, también se pueden salvar. Muchas veces cuando una persona cree, por decir algo, comienza a creer el esposo, también sigue la esposa, siguen los hijos, viene la suegra, viene el papá, viene la mamá. El primero se convirtió en puerta para que los demás entren. Así puede suceder. Ahora, hay una sentencia desde el Antiguo Testamento. ¿Para quién? Para todos los que no creen, a pesar de que escuchan, pero no obedecen. Salmo capítulo 7, verso 11 al verso 13. No es que esté condenándolo, porque alguien dirá, ese pastor le encanta condenar. No, me gusta colocar el dedo en la llaga para que duela. Es decir, le hablo de una manera clara, aunque a usted no le guste o a muchos no les guste, pero es necesario hacerlo. ¿Para qué? Para que pueda entender. Así de sencillo, para que pueda entender. Dice, Dios es juez justo. Váyame entendiendo. ¿Qué es un juez? Alguien que juzga. Ahora, Dios es juez justo y Dios está airado, enojado, digámoslo así con palabras castizas, bravo contra el pecador, el que hace impiedad todos los días.
Escuche esto. Si no se arrepiente, ¿quién? Ese pecador. Entonces Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado espadas o flechas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. En el hoyo que hizo, en él caerá. Mi querido amigo, mi querido hermano, un día todos compareceremos delante de Dios, el juez justo, el que le va a pagar a cada uno conforme haya orado, conforme haya vivido. Por eso, repito, predicamos este evangelio así, puro, de manera castiza, con palabras más bien toscas, para que usted pueda entender y para que no comparezca ante Dios como una inocente paloma y el día del juicio le diga al Señor: Señor, a mí nadie me explicó nada, yo no sabía nada. No, ante Dios nadie aparecerá como inocente. Recuerde el texto que leímos al principio: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No importa quién sea usted, rico, pobre, gordo, flaco, bonito, fea de la ciudad, feo de la ciudad, del campo, letrado, iletrado, ignorante, sabio, no importa. Usted necesita conocer el evangelio porque es el medio por el cual Dios ha salvado, está salvando y salvará a muchos todavía. Y usted está en esa lista. Solamente que debe de obedecer. Debe de obedecerle a Dios. Y claramente dice: el que creyere al evangelio y fuere bautizado conforme el evangelio. Según Hechos 2:38, el bautismo es en el nombre de Jesús para, para el perdón de los pecados. Así está registrado en el libro de los Hechos. Entonces, y que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. No es que yo me arrepentí, me bauticé y al año o al mes o a los 15 días volví a pecar. Eso no sirve. No. Cuando uno hace la decisión y permite que el Señor Jesús entre en este cuerpo, en este corazón, en esta vida, Él hace un cambio total. No es un cambio parcial, un cambio total. Por eso Pablo dice: si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pastor, es que acá en mi barrio, acá en mi vereda, hay una gente que dice que es evangélica, pero ellos bailan, ellos toman, ellos fuman, ellos pelean, son malos vecinos. No son evangélicos, no son cristianos, no son creyentes, porque el verdadero cristiano tiene vida nueva. Pastor, yo conozco un pastor que también toma aguardientico, enamora a las muchachas de la iglesia y dice que es pastor. Pueda que sea pastor él, pero no pastorea una iglesia, ni está predicando la verdad, porque nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo de la grey, porque la ley comienza por la casa. Y nosotros como conocedores de la palabra no la podemos violar. ¿Cómo es posible que yo predique una cosa y viva otra? No se puede. Es doble castigo, es doble condenación, es doble sentencia. Al que mucho se le ha dado, entonces mucho se le va a pedir. Por eso, no todos los pastores son pastores. No todos los evangélicos son evangélicos. No todos los cristianos son cristianos. De nombre sí, pero hay que mostrar o probar con hechos de que sí lo es. Por eso le digo, cuando Cristo entra en el corazón de una persona, Dios, comienza una transformación en él o en ella y cada día va siendo mejor. Por eso se requiere que Cristo entre y reine en el corazón para que la persona obtenga ese cambio y como fin la vida eterna. Que Dios le ayude a entender, que Dios le ayude a creer, que Dios le ayude a obedecer.